El tatuaje Choka M que Jungkook lleva en su mano no es simplemente un adorno, no es una marca sin historia. Es un punto de partida, una chispa, un interrogante que a día de hoy continúa encendiendo teorías, análisis y suspiros que atraviesan idiomas, fronteras y generaciones. Porque lo que comenzó como una simple observación de un fan, hoy forma parte de una narrativa más profunda, más cargada, más imposible de ignorar. Retrocedamos al año 2018, aquel festa en el que los miembros de BTS compartieron, entre otras cosas, un cuestionario personal sobre cómo habían pasado sus vacaciones. Una actividad aparentemente sencilla, sin pretensiones, pero que con el paso del tiempo ha sido revisada una y otra vez por quienes encuentran en los pequeños gestos un lenguaje que no necesita traducción. En ese cuestionario, Jungkook, con su trazo característico, dibujó una mano. Hasta aquí, nada extraordinario. Pero sobre los dedos de esa mano aparecían dos letras, Choem. Ese dibujo pasó casi desapercibido por mucho tiempo, hasta que en 2019, Jungkook apareció por primera vez con tatuajes visibles en sus manos. Fue en agosto de ese año cuando se dejó ver con el tatuaje de ARMY, un gesto que conmovió a todos y fue interpretado como un acto de amor hacia sus seguidores. Pero el verdadero punto de inflexión llegó semanas después, cuando entre los nuevos tatuajes se notó uno que hasta hoy permanece como uno de los más debatidos y enigmáticos, JM. Las preguntas surgieron de inmediato, pero no fueron simples dudas. Fueron señales de algo que parecía venir gestándose desde hacía tiempo. ¿Era una coincidencia que esas fueran las mismas letras que había dibujado en 2018? ¿Había una intención detrás de ese trazo que solo ahora, con la aparición del tatuaje, comenzaba a cobrar sentido? ¿Y si desde ese entonces Jungkook ya sabía lo que quería tatuarse? ¿Y si esas letras no eran fruto del azar, sino la culminación de un sentimiento silencioso, cultivado con el tiempo y finalmente inmortalizado en su piel? Es imposible hablar del tatuaje JM sin mencionar el silencio deliberado de Jungkook al respecto. En más de una ocasión, cuando se le ha preguntado por sus tatuajes, ha dado explicaciones parciales. Por ejemplo, en una ocasión mencionó que la shot representaba su propio nombre, pero nunca abordó directamente la M. Nunca dijo que se trataba de otra persona, ni negó que pudiera serlo. Esa omisión es en sí misma reveladora. Porque cuando algo no se nombra, es a menudo porque su valor reside en lo íntimo, porque hay cosas que no se dicen, simplemente se sienten. Y hay decisiones que se toman no para el mundo, sino para quien sabe mirar más allá de la superficie. Y en ese más allá, muchos han encontrado una conexión inevitable, la figura de Jimin. La coincidencia entre las iniciales, el hecho de que JM es el modo habitual en que se abrevia su nombre, y el hecho de que esas letras se encuentren justo en una zona tan visible del cuerpo de Jungkook, la mano, la herramienta con la que se expresa, con la que canta, con la que toca, con la que sostiene, ha llevado a pensar que esa inscripción puede no ser simplemente una marca estética, sino algo que tiene un significado profundamente personal. Muchos han señalado que entre todos los tatuajes que adornan sus manos, Chotemen no es solo uno más, es el más claro, el más frontal, el más fácil de ver. Y eso lleva a nuevas preguntas. ¿Fue esa visibilidad una decisión intencional? ¿Una manera de mantener cerca a algo o alguien que le es significativo? Porque tatuarse no es algo que se haga con ligereza. Tatuarse es un acto de permanencia, y cuando alguien elige llevar letras sobre su piel, lo hace sabiendo que cada vez que mire su mano, estarán allí. Fijas, inamovibles, presentes. La intriga crece cuando se suma otro elemento clave. El tatuador de Jungkook, Polly, también lleva tatuadas las iniciales Choka y Chotamem. Y no hay registros públicos que expliquen esa elección. ¿Fue una muestra de apoyo? ¿Un gesto simbólico? ¿Una especie de pacto silencioso entre el tatuador y el tatuado? ¿O una señal más de que esas letras cargan un significado que va mucho más allá de lo que se ha dicho hasta ahora? Nada en la forma en que se ha desarrollado esta historia parece casual.
los tiempos, los silencios, los gestos, incluso las reacciones de quienes rodean a ambos. Todo parece estar cuidadosamente envuelto en una coreografía de significados que no necesita palabras. Y lo más fascinante es que, a pesar de toda la atención que ha recibido, ninguno de los dos ha emitido una afirmación clara que confirme o desmienta nada. Ese silencio, lejos de apagar el interés, lo alimenta. Porque cuando no hay respuestas, cada mirada, cada coincidencia, cada recuerdo compartido, se convierte en una pista. Y en el caso de Jungkook y Jimin, las pistas parecen multiplicarse. A lo largo del tiempo, los seguidores más detallistas han recopilado momentos, expresiones, frases que sugieren una conexión inquebrantable entre ellos. Pero el tatuaje JM es algo distinto. Es algo tangible, algo que está ahí, en la superficie de la piel, como un recordatorio constante de algo que se quiso marcar para siempre. Y cuando se vuelve al dibujo del 2018, el rompecabezas parece cerrarse de forma casi poética. Aquel trazo, aparentemente inocente, podría haber sido un aviso, un símbolo anticipado de lo que luego se materializaría con tinta y aguja. Una especie de visión personal, como si la piel hubiese estado esperando ese momento desde mucho antes. Por supuesto, siempre habrá quienes digan que son solo letras, que no hay más que interpretar. Pero también están quienes entienden que algunas conexiones son demasiado complejas para expresarse con palabras, que hay sentimientos que se graban no solo en la piel, sino en la historia compartida, en los silencios sostenidos, en la energía que se transmite sin hablar. Y en ese sentido, el tatuaje harem podría ser mucho más que un diseño, podría ser una promesa, una confesión muda, o tal vez simplemente una verdad que solo necesita ser leída entre líneas. Y ahí, en ese misterio que se niega a ser resuelto, reside su poder. Porque lo fascinante no es tener una respuesta, sino la forma en que este tatuaje nos invita a imaginar, a sentir, a mirar más allá de lo obvio, a pensar que quizá, entre el dibujo de una mano en 2018 y la tinta permanente en 2019, hay una historia que aún sigue escribiéndose, en gestos, en miradas, en silencios, y en la inmortalidad de dos letras que se niegan a desvanecerse. Cuando se observa el tatuaje CHM en la mano de Jungkook, bajo la posibilidad de que sea algo más que una coincidencia, se abre una dimensión emocional y simbólica de enorme peso. Si se parte de la idea de que ese tatuaje está relacionado directamente con Jimin, y no simplemente con iniciales sin destinatario definido, el gesto deja de ser decorativo para transformarse en una expresión profundamente cargada de sentido. Primero, habría que considerar el tipo de vínculo que se sugiere. En el contexto del universo emocional y visual de BTS, Jimin y Jungkook han sido protagonistas de momentos de cercanía particular, momentos que escapan a lo meramente cotidiano. No son solo interacciones comunes, sino actos repetidos en los que se nota una tensión emocional única, a menudo interpretada como una especie de código compartido entre ellos, una frecuencia que ambos parecen entender incluso en medio del bullicio y el escenario. En este sentido, si el tatuaje realmente fuera un homenaje a Jimin, eso supondría una decisión consciente de Jungkook por marcar algo más que un nombre, marcar una presencia, una influencia, un lugar irreemplazable. No se trata de que haya escrito Jimin con todas sus letras, lo que sería más explícito, sino que el uso de M lo vuelve más íntimo, más reservado, más significativo. Es lo que Jimin usa en sí mismo, como una especie de firma abreviada, el tipo de abreviatura que solo quienes están muy cerca utilizan. El contexto también es crucial. Jungkook comenzó sus tatuajes en una etapa de vida donde los símbolos comenzaron a adquirir un valor más espiritual, más personal. Ya no eran los años iniciales de idol bajo supervisión estricta, sino el comienzo de su adultez artística, su libertad personal. Si eligió grabar JM justamente en ese momento, cuando ya podía decidir con autonomía lo que llevaría en la piel, eso podría implicar una necesidad de afirmación silenciosa, de dejar constancia de algo que no necesita explicación, pero sí presencia.
Ahora bien, si se compara este gesto con las expresiones que otros miembros de BTS han hecho hacia personas importantes en su vida, ya sean familia, colegas u otras figuras significativas, rara vez han optado por tatuajes. Muchos lo expresan con palabras, con canciones, con dedicatorias, pero Jungkook eligió un medio más permanente, más arriesgado, más difícil de ignorar. Un tatuaje no es un accesorio que se quita al cambiar de etapa o de entorno, es algo que se queda. Por eso, el acto de tatuarse las iniciales de alguien, si representan realmente a esa persona, revela una convicción fuerte, una certeza interna que ha superado la fase del impulso momentáneo.